Hola Iván, ¿cómo estás? Hola, doctor Costabel, ¿cómo le va? Mucho gusto. Igualmente, Iván. El doctor Costabel es médico cardiólogo, miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, jefe de unidad coronaria del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Ahora sí, bienvenido, doctor. Gracias, Iván. Tú puedes decirme si ahí se ve mi pantalla, ¿verdad? Se ve perfecto y se oye muy bien, así que adelante con tu presentación. Bueno, muchas gracias de nuevo. El tema que nos toca, Iván, tiene que ver con la inmunotrombosis, pero en tiempos de COVID-19. ¿Y por qué tocamos este tema? Bueno, la pandemia es una situación en la que todavía aún vivimos, que ojalá pronto llegue a su fin por estas latitudes, que estamos un poco más atrasados, lamentablemente, pero tengo esperanzas de que así lo sea. Y tratamos este tema particularmente porque desde las primeras análisis histopatológicos que se hicieron en China, allí por febrero del año pasado, nos mostraban que en los pacientes que habían sufrido COVID-19, cuando se hacían estudios anatomopatológicos a nivel del pulmón, se veía que además de un gran estado inflamatorio, había a nivel celular y a nivel de las pequeñas arteriolas carga trombótica, como se puede ver aquí en las imágenes, microtrombosis. Una microtrombosis que ya de entrada llamó la atención de los investigadores porque era mayor a la vista en otros procesos infecciosos y en otras formas de distrés respiratorio. Esa microtrombosis luego comenzó a expresarse como macrotrombosis en anatomías patológicas y en estudios angiotomográficos de los pacientes también con COVID-19. Fíjense la fecha de esto, marzo del 2020, se reportaba una tasa inusitada de trombosis a nivel pulmonar en pacientes que sufrían COVID-19. Tomografías seriadas que hacíamos en búsqueda de ver el daño pulmonar, en búsqueda de entender cuál era la forma de daño pulmonar, nos encontraba con que además de tener daño pulmonar, esos pacientes tenían oclusión de las arterias pulmonares. Y esa oclusión de las arterias pulmonares que muchas veces era difícil de sospechar teniendo en cuenta que la expresión clínica de los pacientes iba a ser similar a una neumonía grave, tener encima asociada una trombosis de las arterias pulmonares de forma grave. Los reportes en Europa, en Holanda, nos mostraban también esto. De alguna manera es algo que no llamó inicialmente la atención, ver que las formas de trombosis eran bastante más frecuentes, 3 o 4 veces más frecuentes en los pacientes que estaban en unidades de cuidados críticos. Y eso no llamó la atención porque, como todos sabemos, los pacientes que están en unidades de cuidados críticos por el reposo prolongado, por el estado inflamatorio, toda esa situación que es claramente protrombótica, definitivamente ayuda a que los pacientes tengan más trombosis. Entonces no llamó la atención. Sin embargo, en los primeros estudios en que se comparó los pacientes que tenían síndrome de distrés respiratorio por COVID-19 y se comparado con síndromes de distrés respiratorio que no eran por COVID-19, como se puede ver aquí en este gráfico de Helms, se analiza que la tasa de complicaciones tromboembólicas en los pacientes que tienen COVID-19 es 3 veces mayor que en los pacientes que tienen otras formas de distrés grave por otro tipo de infección viral o bacteriana. Y es interesante que cuando se ve qué tipo de trombosis son las que tienen estos pacientes, se puede ver que las trombosis a nivel pulmonar son 5 o 6 veces más altas que en los pacientes que tienen otras formas de distrés respiratorio. Se puede ver en este gráfico 16% de trombosis en COVID contra 1,3% de trombosis en pacientes con distrés no debido a COVID. Y eso no se acompaña de trombosis a nivel venoso. La trombosis a nivel venoso no fue significativamente distinta. Entonces, de alguna manera, cuesta explicar estas trombosis a nivel arterial pulmonar como tromboembolias venosas, que son las que habitualmente nosotros solíamos ver en pacientes graves. Fíjense que la tasa de trombosis en otros territorios tampoco fue significativamente más alta, lo que nos hace pensar en que puede haber un fenómeno particularmente localizado a nivel pulmonar que genera que la trombosis no sea producto de un fenómeno embólico venoso, sino que sea producto de un fenómeno generado a nivel local. Es así que se empiezan a generar estudios desde el punto de vista hematológico para tratar de entender qué era lo que estaba pasando en los pacientes.
Se analiza, por ejemplo, el recuento plaquetario en los pacientes que tienen COVID, en los pacientes que tienen no COVID, en los pacientes que mueren por COVID, en los pacientes que no mueren por COVID. Y se puede ver que no hay grandes diferencias en términos de recuentos plaquetarios de acuerdo a la gravedad del paciente con COVID o de acuerdo a la mortalidad de ese paciente con COVID. Sin embargo, sí hay diferencias en algunos otros parámetros, como se ve en la concentración del dímero D, francamente más alta en los pacientes que tienen formas severas de COVID, francamente más altas en las formas que tienen muerte de pacientes por COVID. Otra de las cosas que se pudo ver, como se ve también en este gráfico, es que las concentraciones de protrombina, de alguna manera que muestran cuál es el estado de los factores que favorecen esa trombosis, el tiempo de protrombina está prolongado, que nos hace pensar en que puede haber un consumo de los factores secundario a una trombosis generalizada. En algún momento se habló de que podía haber un fenómeno similar a la coagulación intravascular diseminada. Bueno, esto no es así. En la coagulación intravascular diseminada el recuento plaquetario cae y hay una anemia vinculada a esa anemia hemolítica por la microangiopatía trombótica. En este caso no parece ser ese fenómeno, sino que parece haber una activación de todo el sistema de la cascada de la coagulación que lleva a la prolongación de los tiempos paradójicamente. Y sí, definitivamente, el dímero D es uno de los factores a nivel coagulación hablando que más acompaña a este fenómeno, asociado a otro factor que hoy utilizamos mucho, que es el nivel de ferritina, aunque la ferritina es un poco más inespecífica en ese sentido. Si analizamos los valores de dímero D en pacientes que sobreviven a una infección grave por COVID y los que fallecen de una infección por COVID, se puede ver que aquellos que fallecen tienen valores significativamente más altos de dímero D en relación a los pacientes que sobreviven a una forma grave de COVID. Entonces, de alguna manera, podríamos pensar que no solamente esos valores de dímero D expresan una situación protrombótica aumentada, sino que también nos marca cómo le puede ir a nuestro paciente. ¿Cómo se podría explicar esto? Bueno, las hipótesis para este fenómeno estarían dadas fundamentalmente en toda esa activación de la cascada proinflamatoria que produce la inflamación del neumonocito, que es donde comienza la infección por el virus de COVID-19. El virus de COVID-19 tiende a impactar a través de los distintos receptores de angiotensina utilizando ese receptor de IECA, que sabemos que es el IECA2, que poco tiene que ver con la utilización de antihipertensivos del tipo inhibidores de la enzima convertidora o ARA2, sin embargo, produce activación del neumonocito y en forma paralela produce activación de toda la cascada de la coagulación que lleva de esa manera a favorecer la conversión de fibrinógeno en fibrina, generar esa red y al mismo tiempo activa plaquetas que se degranulan y favorecen también la agregación plaquetaria. Fácilmente, agregación plaquetaria más activación de la cascada de coagulación genera toda esta malla de fenómeno protrombótico. Y esta es una imagen de las que primero tuvimos allá por abril del 2020, en donde claramente se podía ver qué era lo que pasaba en un alvéolo normal, como se puede ver a la izquierda, y qué es lo que podía pasar y cómo explicar lo que ocurría en un alvéolo infectado por el virus de COVID-19, con toda la inflamación que generaba a nivel del alvéolo, y además de producir todo ese aumento de la concentración de líquido a nivel del alvéolo, que favorece el colapso del alvéolo y la pérdida de la posibilidad de pasaje de oxígeno a nivel alveolar, estaba generando todo esto en esas pequeñas arteriolas que rodean el alvéolo, el fenómeno trombótico. Y eso podía explicar de alguna manera el gran impacto que tiene COVID a nivel respiratorio en fases agudas y en fases subagudas, en donde la respuesta inflamatoria podía ser aún mayor que en las fases agudas. Esta imagen no es una imagen de COVID-19, esta es una imagen de SARS-CoV-1, una epidemia que tuvimos en Asia, en donde había una infección por un virus muy similar al COVID-19, y por eso el COVID-19 es lo que nosotros llamamos SARS-CoV-2. En SARS-CoV-1 se pudo ver esto, que nosotros suponemos que ocurre a nivel alveolar,
se traducía en un aumento de los niveles de la coagulación y de la activación de la coagulación, en un aumento de todo lo que tiene que ver con la inflamación y una disminución de la fibrinolisis, favoreciendo todo ese proceso trombótico que se perpetúa en el tiempo, a diferencia de lo que ocurría en un pulmón normal. Unos colegas argentinos hipotetizaron en esta teoría que se llamó teoría Rittak. La teoría Rittak que ellos hipotetizaron y que hoy parece cada vez más real, tenía que ver con el COVID-19 y el impacto a nivel de los linfocitos y a nivel de los macrófagos. Esa activación de los linfocitos con alteración de la citotoxicidad podía producir una proliferación celular descontrolada que llevaba a una activación de los macrófagos a nivel del pulmón. Todo ese proceso comienza a nivel del pulmón porque la infección comienza a nivel del pulmón. Lo primero que se podía generar a nivel del pulmón es toda la inflamación típica de una neumonía, y eso es lo que le ocurre a los pacientes en la fase aguda. Los pacientes en la fase aguda sufren de la desaturación propia de la neumonía, pero estamos cansados lamentablemente de ver que un paciente que a lo mejor no tiene una forma de neumonía tan grave inicialmente, al día 7 o al día 10, empeora desde el punto de vista clínico, comienza nuevamente con fiebre, a desaturar de nuevo y un estado inflamatorio muy importante. Tendría que ver con esto, con este efecto que tiene que ver con activación de macrófagos que desencadenarían, como se postuló en teoría Rittak, allá por junio del año pasado, con una cascada desde el punto de vista de la activación inmunológica y una cascada desde el punto de vista trombótico. En ese momento los investigadores hipotetizaban, antes de tener absolutamente cualquier tipo de información de la vida real, que la cascada inmunológica podía llegar a ser frenada a través de medicamentos antiinflamatorios, fundamentalmente corticoides, y la cascada trombótica podía ser frenada a partir de medicamentos anticoagulantes. Hoy por hoy sabemos y todos confiamos en esta información del estudio Recovery, en donde la dexametasona, administrada en dosis de 6 miligramos por vía endovenosa en pacientes con COVID severo, con trastornos de la oxigenación, generó una reducción afortunadamente del 36% de la mortalidad de nuestros pacientes con COVID-19 en comparación con la no utilización de dexametasona. Es decir, apoya la teoría inflamatoria. Hay un fenómeno inflamatorio y sí requiere de la utilización de este antiinflamatorio de manera precoz, teniendo en cuenta el tiempo de latencia de acción que tiene un corticoide de estas características. Veamos qué pasa desde el otro lado, desde el punto de vista trombótico, o sea, qué es lo que podemos hacer para reducir la trombosis. Los primeros estudios en pacientes con COVID-19 en China mostraban que había algunos pacientes en donde la utilización de heparina se asociaba a una reducción de la mortalidad a los 28 días. Y el principal factor que permitía diferenciar qué pacientes se beneficiaban eran las concentraciones de dímero D. Como se puede ver en el gráfico, a medida que las concentraciones del dímero D aumentan, el beneficio en los que utilizan heparina en relación a los que no utilizan heparina se magnifica. Pero fíjense que es interesante. No debemos pensar que con un ligero aumento del dímero D ya va a alcanzar para la utilización de anticoagulación plena. En este estudio, los niveles de dímero D para que la anticoagulación plena tenga beneficio tenían que superar las 6 veces el valor normal del laboratorio del percentilo 99 para ese centro. Pensar en anticoagulantes, sí y por qué. Bueno, las heparinas de bajo peso molecular tienen beneficios que conocemos desde hace mucho tiempo, beneficios desde la capacidad para predecir la respuesta anticoagulante y beneficios desde el punto de vista antiinflamatorio, desde la reducción de la producción de citoquinas inflamatorias hasta la reducción de la quimiotaxis que pueden tener los mismos leucocitos a nivel de los vasos sanguíneos, reduciendo la inflamación. O sea, el efecto antiinflamatorio de las heparinas ya es conocido. Sin embargo, muy pocos conocen que los anticoagulantes orales directos también tienen beneficios desde el punto de vista inflamatorio. Por más que el target es un poco más específico que lo que tienen las heparinas de bajo peso molecular, aunque los dos son anti-10,
el efecto es bastante más focal en los anticoagulantes directos. Pero sabemos desde los estudios en pacientes con aterosclerosis en forma aguda y en aterosclerosis de forma crónica, que los anticoagulantes directos reducen el riesgo de accidente de placa aterosclerótica por esos mismos mecanismos antiinflamatorios, y por eso postulamos que los anticoagulantes orales directos también podrían ser parte de los anticoagulantes a utilizar en pacientes que tienen COVID-19. ¿Por qué pensar en utilizar apixaban? Bueno, apixaban es el anticoagulante oral directo que ha logrado un equilibrio en la reducción de eventos trombóticos a nivel tromboembolia pulmonar y la reducción de eventos hemorrágicos que no ha logrado rivaroxaban, dabigatran o edoxaban. Si miramos estudio Amplify, apixaban redujo significativamente la recurrencia de eventos trombóticos en comparación con el estándar de tratamiento de heparina de bajo peso molecular durante la internación y antagonistas de la vitamina K cuando el paciente se estabilizaba. Y como decíamos, esta reducción del evento trombótico se asoció a una reducción de los eventos de sangrado, cosa que no se pudo ver en ninguno de los estudios, del resto de los estudios con anticoagulantes orales directos. Y de alguna manera entiendo que pone de manifiesto esa estabilidad que tiene el apixaban con la particularidad de la administración de 2 veces diarias, logrando una muy buena estabilidad con valles altos y picos bajos, con poco efecto, poca dependencia de la función renal y con poca dependencia de la función hepática y con alta biodisponibilidad desde el punto de vista oral. Incluso si nos acercamos a pacientes con altísimo riesgo trombótico recurrente, como son los pacientes que tienen cáncer o como son los pacientes con cáncer con riesgo de tener trombosis, se puede ver en estudio Caravaggio que apixaban fue no inferior y con alta sensibilidad para superioridad en relación a dalteparina en la recurrencia de eventos trombóticos en pacientes con cáncer. Y otra vez, y a diferencia de lo que pasó con los estudios de los otros anticoagulantes directos, sin aumentar los eventos hemorrágicos en este mismo grupo de pacientes. Es por esto que nos llama la atención que el Estado de Nueva York y el grupo de Mount Sinai haya postulado este esquema de utilización de anticoagulación para pacientes con COVID-19 que requerían internación. Fíjense, en pacientes con COVID-19 moderado severo, donde decíamos que el riesgo trombótico, según los estudios que mostrábamos antes, era mayor, recomienda la utilización de apixaban en dosis de profilaxis o enoxaparina en dosis de profilaxis cuando los valores de dímero D no son altos. Ahí utilizar profilaxis. El riesgo trombótico es significativo, pero no existe una activación de la cascada de la coagulación tan importante como para justificar anticoagulación plena. En aquellos pacientes que están en cuidados críticos y que tienen valores altos de estos marcadores de la activación trombótica, utilizar enoxaparina cuando los clearance de creatinina son buenos y utilizar apixaban en dosis plena cuando el clearance de creatinina no era bueno, teniendo en cuenta que el apixaban tiene menos dependencia de la función renal de la que tiene la enoxaparina. ¿Cómo fue el resultado de la aplicación de este algoritmo, a pesar de que no es un estudio randomizado que nos pueda comparar contra un control? Se pudo ver que en pacientes del grupo de Mount Sinai que recibieron anticoagulación y que estaban graves con el requerimiento de ventilación mecánica, la utilización de la anticoagulación se asoció a una reducción significativa de la mortalidad a los 25 días, cual de alguna manera no debería llamarnos la atención. Los anticoagulantes directos deberían utilizarse todos y para todos los pacientes. Bueno, creo que debemos seleccionar específicamente, como mostraba el algoritmo Mount Sinai, a quién dárselo. El estudio Action, recientemente presentado en el último Congreso Americano de Cardiología, en donde pacientes con COVID-19 se randomizaron a utilizar heparina o rivaroxaban en dosis plena, los randomizó versus el estándar de tratamiento que tuviera el centro participante del estudio. Pero fíjense una característica, los pacientes tenían que tener el dímero D elevado por encima del valor normal, pero no exigía una elevación 4, 5 o 6 veces, como sabemos que tiene
más asociación con fenómenos trombóticos. Se exigía una elevación de al menos por arriba de ese percentilo 99. ¿Cómo le fue el estudio? Bueno, el estudio no tuvo la capacidad de demostrar que la anticoagulación con rivaroxaban en 20 miligramos o enoxaparina en este grupo de pacientes se asociase a una reducción de la mortalidad o una reducción de la hospitalización. Sin embargo, si analizamos los números específicamente, se puede ver que la embolia pulmonar fue 2.3% contra 4.3% en el grupo control. Definitivamente, parece ser que los pacientes elegidos para participar del estudio tuvieron un riesgo trombótico más bajo que lo que nosotros vemos en pacientes con dímero D o con ferritina más alta. Esa tendencia hacia la reducción del evento trombótico no alcanzó la significancia estadística. Y por otro lado, sabemos que rivaroxaban tiene una tasa de riesgo hemorrágico superior en la vida real y en los estudios pivotales a lo que ocurre con apixaban. Probablemente eso puede haber nublado de alguna manera el beneficio de la anticoagulación entre no elegir pacientes con tanto riesgo trombótico y utilizar un anticoagulante con mayor riesgo hemorrágico. Debemos esperar estudios en curso con otros tipos de anticoagulantes, incluso con apixaban, para saber cuáles son los resultados en estudios controlados. Lo que sí me parece importante es que extrapolemos lo que pasa con otros pacientes que se externan luego de una internación por un cuadro grave a nivel pulmonar y que entendemos que esos pacientes en la vida real los próximos 30 o 45 días tienen un riesgo de nuevo evento trombótico significativamente alto. Y que los pacientes que estuvieron graves en unidades de cuidados intensivos con formas graves de COVID y que nosotros anticoagulamos durante su estadía hospitalaria o que por alguna razón el paciente tuvo que manejarse ambulatoriamente, como lamentablemente ocurre en nuestras latitudes, en donde no tenemos capacidad hospitalaria para atender de manera internada a todos los pacientes que lo requieren, en esos pacientes, una vez avanzado el proceso, entender que se requiere la utilización de profilaxis para que el paciente no tenga un evento trombótico alejado de la internación. Es común que hoy veamos pacientes que tienen eventos trombóticos a los 30, a los 45 o incluso a los 60 días después de haber tenido un fenómeno inflamatorio por COVID. Es común que veamos que esos pacientes a los 30 o a los 45 días siguen teniendo dímero D elevado, que esos pacientes siguen teniendo ferritina muy elevada. Esos parámetros nos pueden servir para continuar con una anticoagulación en dosis profiláctica, luego de haber utilizado anticoagulación en dosis plena o luego de haber utilizado incluso anticoagulación en dosis profiláctica durante la hospitalización. ¿Cuáles son mis conclusiones a la luz de la información con la que hoy contamos? Entendemos que con toda esta evidencia el sistema inmunológico y el sistema trombótico de la coagulación juegan un rol importante en las infecciones por COVID-19. El COVID-10 no sé de dónde me quedó. La trombosis de la macro y de la microvasculatura es un hecho que ocurre frecuentemente. Eso es un dato objetivable y que ocurre mucho más frecuentemente que en pacientes que tienen otras infecciones por otro tipo de patógenos tan graves como la que inicialmente produce el COVID-19. Los marcadores bioquímicos predicen la ocurrencia del evento trombótico. Nos están hablando de que el sistema de coagulación está activo y que probablemente pueda tener un evento clínico mi paciente y me puede servir ese dato para utilizar la anticoagulación. Y de esta manera la anticoagulación podría definitivamente jugar un rol en el tratamiento de estos pacientes. Lamentablemente, si esperamos a tener los estudios randomizados con los diseños, que creo que el Action no tiene el diseño que necesitamos, con los diseños que necesitamos, vamos a llegar un poco tarde. Realmente desde que utilizamos anticoagulación y que utilizamos profilaxis, la tasa de eventos trombóticos en la vida real ha disminuido y entiendo que probablemente los estudios muestren lo mismo. En términos generales, evidencia, podemos decir que en los pacientes que tienen un problema de oxigenación significativo, con desaturación significativa, la dexametasona
en el estudio de Recovery definitivamente mostró los beneficios. Y podríamos decir que en pacientes con alto riesgo trombótico, sin alto riesgo hemorrágico, y ahí es donde los estudios randomizados probablemente carezcan de esa capacidad de definir qué es alto riesgo trombótico, como pasó en este, y qué es alto riesgo hemorrágico, ahí la enoxaparina plena o la enoxaparina en dosis alta, cuando pensamos en profilaxis altas, a lo mejor de dosis de, en vez de 1 miligramo kilo cada 12 horas, a veces se están utilizando dosis de 0,6 miligramos kilo cada 12 horas, o en el caso de incluso hospitalizado, que mi paciente por alguna razón no puede ser hospitalizado, el apixaban parece el anticoagulante ideal para utilizar en forma ambulatoria porque tiene la menor dependencia de la función renal, cosa que es comúnmente afectada en pacientes por COVID y en pacientes críticos. En pacientes con alto riesgo trombótico y alto riesgo hemorrágico, la heparina no fraccionada de manera hospitalizada nos permite un inicio de acción y un fin de acción rápido, y es lo que utilizamos en pacientes con trombo diagnosticado o con alto riesgo trombótico y alto riesgo hemorrágico. Pacientes sin alto riesgo trombótico, pero que se encuentran internados o entendemos que tienen patrones inflamatorios significativos y por alguna razón el paciente no está internado, la enoxaparina en dosis de profilaxis o el apixaban en dosis de profilaxis 2,5 miligramos cada 12 horas parece, con la evidencia que tenemos, una opción razonable. Y en pacientes graves que fueron externados, no olvidar que debemos continuar con la tromboprofilaxis con enoxaparina en dosis profiláctica o con apixaban en dosis profiláctica. Aquí he terminado, Iván, y será un gusto compartir preguntas y dudas. Preguntas para hacerte. La primera de ellas, ¿cuáles son los parámetros que podemos usar a la hora de definir anticoagulación o no? Bueno, entiendo que los parámetros que nos ayudan a definirla son como los que veíamos, ¿no? Hay parámetros que nos dicen que la cascada trombótica está activa. La cascada trombótica está activa cuando nosotros vemos el dímero D elevado, cuando vemos las plaquetas que pueden estar muy elevadas o muy bajas. La verdad que cuando están bajas es un problema. Y eso ya nos está hablando de eso. La prolongación del tiempo de trombina también nos está hablando de eso. Y por otro lado, los parámetros que nos hablan de alta inflamación, que ahí es donde pensamos en ferritina elevada, son los parámetros que más evidencia tienen para pensar que el paciente está en riesgo trombótico y que puede beneficiarse, si el riesgo hemorrágico lo permite, de utilizar tromboprofilaxis o anticoagulación plena. Perfecto. ¿Cuáles son las ventajas de apixaban frente a otros anticoagulantes directos en este escenario de COVID-19? Bueno, es una excelente pregunta, Iván. Primero, como lo mostró el grupo de Mount Sinai en Nueva York, la ventaja de un anticoagulante directo frente a un anticoagulante parenteral como enoxaparina o heparina sódica, en donde requiere el contacto con alguno de los miembros del personal de salud para la aplicación de la medicación. Cada contacto aumenta el riesgo de contagio del personal de salud, así que eso parece muy razonable. Si vamos específicamente a la comparación entre los anticoagulantes orales directos, apixaban es el anticoagulante que menos eventos hemorrágicos ha demostrado en vía real, en fibrilación auricular, en trombosis venosa profunda, en tromboembolismo de pulmón, en fibrilación auricular en pacientes con evento coronario. O sea, los estudios en vida real y los estudios pivotales se han cansado de demostrar eso. Y desde el punto de vista farmacocinético y farmacodinámico, desde lo farmacocinético, el medicamento que tiene una alta biodisponibilidad, con poca interacción con alimentos, un medicamento que tiene baja tasa de eliminación por vía renal, que el riñón es el órgano cuyo filtrado más inestable tienen, y sobre todo en pacientes críticos, parece ser que por esas razones apixaban es superior a rivaroxaban y es superior a dabigatran y superior a edoxaban para este tipo de pacientes. Perfecto. ¿Y a quiénes debemos hacerle profilaxis? ¿Se debe ajustar la dosis en pacientes de edad avanzada o insuficiencia renal? Bueno, la utilización de los anticoagulantes orales directos no requiere el monitoreo siempre que las condiciones
farmacocinéticas y farmacodinámicas no cambien y permitan que la acción siga siendo predecible. Y sabemos que en el caso de apixaban la acción es predecible salvo cuando 2 de 3 factores se ven afectados. La edad en más de 80 años, la creatinina con un clearance con una creatinina de más de 1,5 y el peso por debajo de 60 kilos. Si se dan esas condiciones, se ajusta. Si no se dan esas condiciones, Iván, no hay que ajustar la dosis porque perdemos efectividad, perdemos beneficio de la anticoagulación y exponemos a un bajo pero existente riesgo hemorrágico sin ningún tipo de beneficio. Perfecto, doctor, muy claro. Y ahora tengo varias preguntas de sus colegas que han puesto aquí en el chat. La primera de ellas, ¿el apixaban se puede usar en pacientes ambulatorios? ¿En qué día de inicio de síntomas y con qué medida de dímero D debo iniciarlo? Bueno, es una excelente pregunta. Apixaban se podría utilizar como otros anticoagulantes en dosis profilaxis o en dosis de anticoagulación. En dosis de profilaxis, yo creo que hoy por hoy debería utilizarse en todas las formas de COVID moderado a severo. En las formas leves, me parece a mí que la necesidad de profilaxis es extremadamente baja, salvo que el paciente tenga particularmente algún factor protrombótico que me haga pensar en que va a tener un reposo prolongado, una movilidad francamente reducida, antecedentes de evento trombótico frente a alguna insatuación inflamatoria. En esos casos, en COVID leve también indicaría profilaxis. Y en casos de COVID moderado o severo, en donde esos parámetros, Iván, que charlábamos antes, dímero D elevado, volvemos a lo mismo, elevado por lo menos 4 veces con respecto al valor normal del laboratorio. Porque si pensamos en elevado por arriba del valor normal del laboratorio, vamos a anticoagular a todos nuestros pacientes y ahí vamos a pecar de eventos hemorrágicos. El evento trombótico realmente aumenta estadísticamente cuando se eleva por lo menos 4 veces con respecto al valor normal. Antes hay que ser un poco más cuidadoso. Ferritina elevada, desaturación marcada, que uno haga sospechar que puede haber un evento trombótico, o definitivamente el hallazgo de un evento trombótico obliga a la anticoagulación plena. Sobrellevado ese episodio en donde utilicé anticoagulación plena, vuelvo a profilaxis durante 30, 45, 60 días, de acuerdo a cuánto le cueste a mi paciente volver a su vida normal desde el punto de vista general y volver a su estado bioquímico general desde el punto de vista de sus parámetros. Perfecto. Aquí otro colega pregunta, si un paciente comúnmente toma aspirina, ¿debe suspender o continuar con ella si damos apixaban? Bueno, es una buena pregunta. Yo diría que depende por qué toma aspirina. Si la aspirina la está tomando por la prevención de un evento coronario reciente, por ejemplo, entonces es difícil suspender aspirina a pesar de que se indique anticoagulación. Si la aspirina la está tomando solamente en prevención secundaria de un evento trombótico, de un evento aterosclerótico alejado, entonces ahí la profilaxis con apixaban o la dosis plena de apixaban parecen poder suplementar el beneficio antitrombótico coronario que tiene la aspirina. Entonces yo tendría en cuenta esas dos cosas. ¿Por qué está tomando aspirina mi paciente? Si es un evento coronario reciente, parece que vamos a tener que combinar anticoagulación con aspirina, salvo que el riesgo hemorrágico no lo permita. Si lo está tomando en realidad por un evento muy alejado, entonces ahí sabemos que la anticoagulación suplanta, porque incluso los anticoagulantes orales directos, el apixaban es un antiagregante plaquetario, suplanta la acción de aspirina en ese sentido y podemos suspender aspirina sabiendo también que la combinación, Iván, de aspirina con un anticoagulante directo aumenta 40% el riesgo hemorrágico, así que reducirle ese riesgo a mi paciente va a ser beneficioso. Claro que sí. La próxima pregunta creo que de algún modo ya fue respuesta, pero vamos a hacerla de todas maneras. Dice, si medimos el dímero D, ¿con qué valores se puede iniciar apixaban? Bueno, es como lo dijiste, pero creo que vale la pena reforzarlo. Si vamos a valores para utilizar apixaban en dosis de profilaxis, probablemente con valores ligeramente elevados ya sea suficiente para pensar en dar profilaxis. Y si vamos a pensar en anticoagulación, los datos parecen pensar en valores de arriba de, como decíamos, 4 veces del dímero D. Y a favor de eso, creo que
lo que mostramos del estudio Action va en esa línea. Cuando utilizaron dímero D solamente por arriba de una vez, la tasa de trombosis es 4%, el beneficio de la anticoagulación cuando la tasa de trombosis es tan baja parece ser contrabalanceado por el riesgo hemorrágico de la utilización de anticoagulación, así que necesitamos un riesgo trombótico un poco más alto para pensar en anticoagulación plena, Iván. Perfecto. Sobre esta también, la próxima pregunta, también creo que has mencionado un poco los tiempos, pero preguntan aquí, ¿por cuánto tiempo se debe usar una vez externado el paciente? Bueno, en todo en medicina, en fenómenos biológicos en donde no tienen un comienzo y un fin claro, uno no puede decir realmente el día 30 el paciente deja de tener riesgo trombótico, el día 29 lo tiene y el 31 ya no lo tiene. Hay una continuidad. En general, lo que nosotros sabíamos de los pacientes críticos y que hoy permite la utilización de profilaxis en pacientes críticos tiene un lapso de alrededor de 45 días. A mí me parece que eso podría de alguna manera individualizarse, como decíamos, de acuerdo a cuánto le cueste a mi paciente volver a la normalidad desde lo físico en cuanto a movilidad y la normalidad desde lo bioquímico, cómo baja su dímero D, cómo baja su fibrinogen, cómo baja su ferritina. Eso va a permitir a lo mejor tomar la decisión de suspender la profilaxis antes de los 45 días o extenderla. Como vemos casos de trombosis a lo mejor a los días más cercanos al día 60, que se ven en pacientes añosos con movilidad reducida, en donde los valores de dímero permanecen elevados, ahí puedo pensar en continuar con mi profilaxis. Es interesante, Iván, que tengamos en cuenta que la profilaxis de 2,5 miligramos de apixaban cada 12 horas tiene el mismo riesgo hemorrágico que la aspirina de 100 miligramos. La aspirina de 100 miligramos tiene el mismo riesgo hemorrágico que apixaban en dosis de profilaxis, así que el riesgo hemorrágico es extremadamente bajo cuando utilizamos en esas dosis. Perfecto. Hemos leído mucho respecto de las reacciones que han tenido algunas personas que se han dado la vacuna de AstraZeneca. Aquí un colega pregunta cuál es su opinión respecto al uso de la vacuna de AstraZeneca en pacientes con varices importantes en miembros inferiores. Bueno, es una pregunta muy difícil. Creo que nadie tiene exactamente la respuesta, sino ya la conducta hubiese sido más unificada a nivel mundial. Por empezar, tenemos que decir que afortunadamente la tasa de trombosis es extremadamente baja, estamos hablando de 6 por millón, en una vacuna que al momento de reportarse los primeros eventos trombóticos, que se reportaron los primeros 40 casos, luego de aplicar 17 dosis de millones, 17 millones de dosis, perdón. Estamos hablando de un evento extremadamente infrecuente. Sí es cierto que cuando el evento ocurre en personas jóvenes, el impacto mediático es mucho mayor. No eran personas en las que esperábamos que tuviesen la trombosis. Es por eso que en algunos países se pensó en no utilizar la vacuna de AstraZeneca en personas de menores de 40 o de 50 años, porque ahí es donde se nuclean los eventos trombóticos. Si lo miramos desde el punto de vista fisiopatológico, el fenómeno es un fenómeno inmune muy parecido a la trombocitopenia inducida por heparina. Acá sería una trombocitopenia inducida por la misma vacuna que favorece paradójicamente el evento trombótico. Es extremadamente infrecuente y es difícil decir si realmente la edad se asocia a ese evento. Sí es razonable pensarlo porque el riesgo trombótico de los pacientes que lo sufrieron era más bajo y por eso parece razonable que en algunos países no se utilice. Ahora, eh, frente a la carencia de vacunas, sobre todo en estas latitudes, como pasa en mi país, en Argentina, me parece que si mi opción es, no tengo opción de otra vacuna más que la de AstraZeneca, definitivamente es una excelente opción terapéutica y por eso decimos que no hay que tener miedo a que eso ocurra. En países en los que tienen a lo mejor la posibilidad de decir, bueno, no doy la vacuna de AstraZeneca, doy otra vacuna, bueno, entiendo que si se puede elegir, a lo mejor uno elegiría otra, pero me parece que teniendo hoy por hoy la necesidad, Iván, que tenemos todos, de que el
número de vacunados a nivel mundial aumente, porque parece la única forma de que esta bendita pandemia termine, nuestra recomendación debería ser estimular la vacunación y no temer a este evento, que estadísticamente es mucho menos frecuente que una forma grave de COVID. Muchas gracias, doctor. Que así sea. La próxima pregunta dice, ¿en qué momento debo iniciar el uso de dexametasona? ¿En qué día de inicio de los síntomas? Bueno, la dexametasona trajo beneficios en los pacientes que tenían desaturación en el estudio pivotal. Uno podría decir que debería empezar a utilizarla cuando el paciente cumple ese criterio. La utilización de dexametasona de manera sistemática podría traer otros efectos adversos eh, no deseados, más o menos graves. Entonces, hoy por hoy lo razonable parece decir, esperar a ver la evolución del paciente. Apenas el paciente comienza a caer su saturación y uno dice, bueno, ¿y qué es caer la saturación? Una saturación por debajo de 93%, parece razonable la utilización de dexametasona. Desde el punto de vista del estudio clínico, se utilizó dexametasona por vía endovenosa, pero parece razonable pensar en una bioequivalencia de la utilización de dexametasona por vía oral. O sea, incluso parece razonable pensar que algún otro corticoide, como nos pasa a veces cuando el paciente está crítico y en vez de dexametasona puede recibir hidrocortisona, también parece una alternativa. Metilprednisolona podría ser también una alternativa por vía oral en dosis equivalentes. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. En pacientes que ya presentaron tromboembolismo pulmonar por COVID, ¿se puede combinar enoxaparina con un anticoagulante oral directo? Es una buena pregunta. La necesidad de la utilización conjunta, cuando los dos medicamentos pueden darse en la dosis óptima, no parece razonable tener que utilizar las dos cosas. Sí parece razonable que haya en algunos pacientes momentos para utilizar enoxaparina y momentos para utilizar apixaban. Enoxaparina tiene una vida media de 6 horas, apixaban tiene una media de 12 horas. Es decir, que si yo entiendo que mi paciente puede sufrir una descompensación, prefiero utilizar un anticoagulante de vida media corta. Incluso si mi riesgo de descompensación es mayor, voy a utilizar un anticoagulante de vida media ultra corta, como podría ser la heparina sódica en vez de la heparina no fraccionada. Ahora, cuando mi paciente logra estabilidad, ahí voy a utilizar un anticoagulante de vida media un poco más larga, que sea más cómodo y que no requiera la aplicación continua de alguien del personal de la salud, teniendo en cuenta que tenemos que tratar de optimizar ese recurso que es el personal de salud. Así que la respuesta sería, Iván, resumiendo, en conjunto no parece necesario, en distintos tiempos son un buen complemento. Perfecto, doctor. Aquí otro colega pregunta, si el paciente está en domicilio pero satura bien y tiene dímero elevado, ¿debo dar dexametasona y debo usar también el apixaban? Es una buena pregunta. Desde el oficio patológico parece razonable, desde la evidencia, si no hay un problema de desaturación, la desaturación parece el mejor marcador para la utilización de dexametasona. El dímero D elevado parece el mejor marcador para la utilización de anticoagulantes, así que ahí ya me parece que entramos en una cuestión de riesgos-beneficios. Estrictamente desde la evidencia uno diría, a ese paciente, por más que tenga dímero D elevado, si no desatura, no hay que utilizar corticoides. Desde la sensación es posible que estemos tentados de utilizarlo, Iván, sí. Perfecto, ya quedan pocas preguntas. El aumento de fibrinógeno, ¿qué valor tiene? Bueno, excelente pregunta. Son todos marcadores de que la cascada de la coagulación se está activando. Si uno ve que es dímero D es el producto de degradación del fibrinógeno. Entonces, fibrinógeno aumentado es producto de que la cascada de la coagulación está activada. Dímero D elevado significa también cascada de coagulación activada. Está ocurriendo trombosis y fibrinolisis al mismo tiempo, probablemente más trombosis que fibrinolisis. Así que es un buen marcador. Hoy por hoy es más fácil y hay test rápidos para medir dímero D y es más complejo medir fibrinógeno.
pero entiendo que los dos marcadores deberían ir en paralelo, Iván. Perfecto, doctor. Y la última pregunta. Desde el punto de vista práctico, ¿puede decirnos los puntos del corte para ferritina y dímero D en números absolutos? Es decir, ¿a partir de cuánto debe hacerse profilaxis y a partir de cuánto anticoagulación? Bueno, eso es una buena pregunta. Si uno va a dímero D hay que tener en cuenta que puede variar según la edad del paciente. El dímero D en general, el punto de corte, el percentilo 99 de la mayoría de los test está en 0,5 o 500 unidades, según cómo lo midamos, entre 0,5 y 500 unidades, pero sabemos que por arriba de los 50 años, lo normal, lo esperado, es que el dímero D aumente 100 puntos o 0,1 punto, 100 puntos o 0,1 por cada década de vida que tiene mi paciente. Es decir, poniéndolo en ejemplo, si mi paciente tiene 70 años, lo normal no es esperar que tenga un dímero D de 0,5. Lo normal es que tenga un dímero D de 0,7 o 700. Desde ese valor, esperar entre 3 y 4 veces la elevación desde ese valor es lo que empieza estadísticamente a tener predicción desde el punto de vista trombótico. Siempre como entendiéndolo como un valor continuo. A veces me pasa en la práctica que anticoagulo pacientes que tienen 2 veces desde ese valor porque el riesgo hemorrágico es extremadamente bajo y en otro paciente espero a que tenga 4 veces ese valor porque el riesgo hemorrágico es extremadamente alto. ¿Qué pasa con la ferritina? Bueno, con la ferritina también me pasa exactamente lo mismo. Uno esperaría 3 o 4 veces por encima del valor normal. Es común que la ferritina frente a cualquier tipo de inflexión o inflamación eleve. Y si yo anticoagulo a todas las ferritinas elevadas, ahí puedo tener un problema. Sí parece razonable que si es factible yo le dé profilaxis a todas las ferritinas elevadas, porque no todos los pacientes con COVID van a tener ferritina elevada, pero pensar en 4 o 5 veces el valor de ferritina normal para dar anticoagulación plena con más seguridad de que estoy protegiendo de un evento isquémico, siempre contraponiendo con mi riesgo hemorrágico, Iván. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un gusto contar con su presencia. Le damos las gracias en nombre de Megalabs. Iván, un placer y agradecer a Megalabs y felicitarlos por este evento que han llevado a cabo. La verdad que es magnífico tener un evento de estas características para Latinoamérica.